Hola, hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Nos da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a esta plática de la Escuela Sabática. Soy el pastor David Contreras y estoy acompañado del pastor Jaime Holguín. Pastor, bienvenido. Hola, hola, Pastor David, me da gusto saludarte y también a quienes nos escuchan. Pues hermanos, el plan de esta conversación es justamente eso, que platiquemos los puntos relevantes, lo que nos ha llamado la atención y algunos conceptos quizá de nuestra escuela sabática. Nos unimos a la Iglesia Mundial en la temática administrando para el maestro hasta que él venga y tenemos la intención de compartir esta charla y lo hacemos como dos amigos que somos con ustedes para compartirles lo que creemos que es interesante que tengamos en mente de la escuela sabática. Pastor Jaime, lección número 2. Lección número 2, los pactos de Dios con nosotros. Y me gusta mucho este plan, me gusta mucho esta iniciativa, Pastor David y hermanos que nos escuchan, porque uno platica de tantas cosas, ¿no? Durante la semana, sí, del fútbol, sí, del trabajo, de la familia, pero de pronto qué bueno sería que nuestra mente siempre estuviera constante el tema de la lección, porque a fin de cuentas es lo que nos une mundialmente. Así Alguien dijo, es, ¿no? Que es la escuela más grande del mundo. la escuela más grande del mundo. Así es. Y es cierto, hay espacios donde se tiene un repaso de la lección, ¿verdad? En las redes, en YouTube, etcétera. Pero esto me gusta que sea como una charla porque son nuestras impresiones y me encantaría, ojalá que en algún momento cada uno de nuestros hermanos o alguno de nuestros hermanos pudiera tener esta charla contigo o con tu servidor en algún momento. Pues hermanos, es el plan, iremos mejorando, iremos creciendo este proyecto y les invitamos a que se unan, que compartan y que se sumen a Platiquemos la Escuela Sabática. Bien, pues pastor, los pactos de Dios con nosotros, qué interesante que Dios haga pactos con nosotros. Muy interesante. Y de entrada a mí, lo primero que pienso cuando leo pactos de Dios con nosotros, yo pienso, ¿y quién soy yo, no? Para que Dios haga un pacto conmigo. Es decir, Dios, vaya, Dios, el omnipotente, el rey de reyes, el creador, haciendo un pacto con la humanidad. Eso de entrada a mí me parece su gracia y su misericordia actuando en mi favor, porque Él podría tomar decisiones arbitrarias sin tomarnos en cuenta absolutamente para nada, pero hasta ahí en los pactos se ve la gracia de Dios hacia nosotros y el amor de Dios. Y esas palabritas tan, quizá que no tan comúnmente usamos, que venían en la lección, ¿no? Unilateral, ¿y cuál era la otra? Bilateral. Bilateral. ¿Cuál es un pacto unilateral, pastor? Pues unilateral tiene que ver cuando hay solamente una persona tiene responsabilidad. Básicamente, ¿no? Obviamente yo creo que hay muchas definiciones y podríamos entrar a conceptos profundos, pero básicamente es cuando una de las partes es la responsable. Y bilateral, pues por deducción. Son dos personas, por lo menos, que están ambas involucradas en el pacto, en el contrato, ¿no? Es la otra palabra que mencionaba la lección. ¿Qué tipo de pactos hace Dios con nosotros? En su mayoría, pastor. Bueno, pues mayormente, y la lección lo menciona, los pactos de Dios son bilaterales, es decir, involucra una responsabilidad de ambas partes, tanto de Dios como de nosotros. Los pactos que Dios hace con nosotros involucran responsabilidad tanto de Dios como de nosotros. Y es que la mayoría de las veces es Dios el que se mantiene fiel al pacto realmente. Sí, y hablando de pactos, a mí me podría sacudir o me sacude un poco la idea de que la salvación es un pacto bilateral. No sé si leíste por ahí, dice en el día domingo que la salvación no es unilateral, sino que es bilateral porque no se da a todos. Uy, Ese es un tema bien controversial, ¿no, sí, pastor? Sin embargo, fíjate, no todos se van a salvar. Y hay una palabrita, hay un término, hay un concepto que la lección manejaba. ¿Te acuerdas cuál es? universalismo. Universalismo. Creo que Universalismo. tú sabes un poquito más al respecto. Pero yo creo que eso es peligroso, ¿no? Pensar que todos nos vamos a salvar, Sí. seamos quienes seamos o hagamos lo que hagamos. Y es que este asunto del universalismo, no quisiéramos entrar en detalle en todo, porque el universalismo a fin de cuentas es una teología pues, ajena a lo que creemos los adventistas. Y aquí el énfasis es cómo aún la salvación está considerada dentro de los pactos como un pacto en el cual nosotros tenemos cierta responsabilidad, pero esa responsabilidad, por lo menos la que nosotros tenemos, pastor, está motivada por el amor. Correcto.
Y lo mismo sucede con el pacto principal, que creo que fue el que se habló en esta semana, que es el asunto del diezmo, pero bueno, no quiero entrar en el tema del diezmo, no sé si tú tengas otro pensamiento aquí que Sí, compartirnos. es que de entrada, cuando la elección dice, la salvación no es unilateral, sino es bilateral, tiene una responsabilidad tanto del Señor como nuestra, me lleva a pensar inevitablemente, pastor, entonces, yo me salvo de acuerdo a lo que haga y diríamos, bueno, la salvación es por obras, pero, y la lección también lo menciona, habla y dice un texto que se encuentra en 2 de Timoteo, el apóstol Pablo, te lo digo, dice, yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cerca, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y la respuesta a esto, el resultado a una batalla, a una lucha espiritual, la lucha del cristiano es, me está guardada la corona. Y estos quehaceres, permíteme usar esta expresión, estas acciones del apóstol Pablo de pelear la batalla, de permanecer en la carrera, responde a lo que acabas de decir, del amor, por amor al Señor, por amor a Cristo, me mantengo unido a sus designios, me mantengo pegado a sus normas, ¿no? Que más adelante la lección nos habló de eso. Y esto se enlaza cuando la lección también hablaba de obedecer de manera cabal. No porque Dios sea un capitán tirano, ¿no? Que esté ahí, obedézcanme, firmes, ¿no? Sino porque cabalmente si obedezco me mantengo en un lineamiento de santificación, dice la sierva del Señor. Y esto trae muchos más temas, ¿no? Como ser ejemplo al mundo, como ser ejemplo para mis hijos, para mi familia, para mi entorno, para ser una buena persona, más allá de una buena persona, sino una persona cristiana, con Un buen valores, cristiano. que le hace bien al mundo, que le hace bien a la sociedad, etcétera, ¿no? Y podremos hablar mucho más. Y es que lo que has venido mencionando, pastor, son asuntos prácticos. Correcto. No es solamente quedarnos con la idea de que Dios hizo un pacto con nosotros y, bueno, qué bonito, qué espiritual, pero es que cómo lo espiritual afecta nuestra vida práctica. El hecho de que seamos salvos por fe y que también involucre que nosotros pongamos de nuestra parte, ojo, no para obtener la salvación, sino para poder disfrutar de ella. Creo que son cosas distintas porque la salvación ya está ahí, es el regalo que Dios nos da, pero para nosotros poder tener ese regalo, pues claro, tenemos que ser partícipes de alguna manera de él. Sí, y seríamos, permíteme usar esta expresión, ilusos. ¿Mm? El pensar que pues simplemente porque nací y porque Dios me ama ya soy salvo. Sería un poco conformista Sí. ese pensamiento, tanto que Dios, la lección lo menciona, nuevamente por supuesto, Deuteronomio dice, hay bendición, hay prosperidad, hay esto, hay muchas cosas buenas, pero tienes que mantenerte fiel, permanece en los designios del Señor, anda en sus caminos. Y la lista de bendiciones es preciosa, no sé si la leíste, Sí, pastor, claro, pero enorme. bendiciones preciosas, ¿no? Bendice tu vida, tu salud, tu geografía, tu territorio, tu nación, pero Deuteronomio, así como menciona también las bendiciones, también vienen las maldiciones, la ley de la causa y el y el efecto. efecto. Y en las Claro. cosas espirituales, pues definitivamente también así es. ¿Y en qué momento entramos a ver nuestras responsabilidades hacia Dios en este pacto bilateral que hacemos? ¿En qué momento entramos a considerar el asunto económico? Porque ya mencionaste ahorita las bendiciones que Dios ofrece, en su mayoría sí son de índole física, material. ¿Te diste cuenta de eso? Sí, 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 claro, totalmente. Ahora, yo quisiera compartir mi idea. Eh, el querer separar o el tratar de separar las cosas materiales o los bienes materiales, como el dinero, las posesiones, lo que sea, pocos o muchos, quererlos separar de las cosas espirituales, creo que es muy riesgoso. Sí. Es muy riesgoso porque entonces pasa lo que a mucha gente le sucede tristemente, ¿no? Que estoy bien con Dios, ¿por qué? Porque oro, porque leo mi Biblia. Ah, pero lo material Es mío. es mío. Exacto. Es totalmente mío y hago lo que yo quiera con Eso no me él. lo toquen. No me lo toquen. Y entonces eso es deslindar a Dios de la ecuación de mi vida.
Sí. Ahora, hace ratito, contestando quizá más directamente tu pregunta, pastor, mencionamos, perdón, el concepto de la ley de la causa y el efecto. Cuando tú tienes un corazón generoso, cuando tú tienes en tu mente la idea bien fija de que Dios es el dueño de todo, pues obviamente vas a recibir bendición de Dios, porque Dios sabe y lo percibe así, quiero pensar, Él es mi hijo, me es fiel. Y Dios, y este es un principio universal o principio divino, Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que Él Sin no que esté Él dispuesto a hacer por nosotros o que ya no haya ya hecho lo por haya hecho nosotros. también. Entonces, es la respuesta de amor hacia sus hijos fieles, ¿no? Wow. Y específicamente en el asunto económico, en el asunto financiero, quiero retomar lo que dice la lección de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro de contrastes, ¿no? El sabio y el El necio, necio. ¿verdad? El fato, el infato. Es decir, quien piensa, como mencioné hace rato, lo material es mío y bueno, mis oraciones a Dios, pues estamos siendo necios. Estamos siendo necios porque toda la Biblia, desde el principio hasta el final, el, el hilo o la directriz es honrar al Señor, reconocerlo, darle gloria, darle alabanza y sobre todo entender que Él es el dueño de todo. Y parte de ese contrato, ya te dejo hablar, pastor, No. parte de ese Adelante, eres el contrato, invitado. parte de ese contrato o de esa ley de reciprocidad o de ese pacto bilateral es la fidelidad de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. El diezmo definitivamente es el sistema bíblico, y quiero recalcarlo así, es el sistema bíblico que como iglesia hemos adoptado para hacer avanzar la obra del Señor. ¿Sabes? Hay algo, no, cuando estábamos organizando las ideas, ¿no? Para hoy y para esta plática, ¿qué nos hace creer en el diezmo? Porque también es un acto de fe, definitivamente. Yo digo personalmente, porque muchos pueden decir, no, es que era para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Personalmente, en mi estudio personal que he hecho, en mi devoción, he encontrado que creo en el diezmo, porque el diezmo existía desde muchísimo antes de que apareciera el primer judío sobre la faz de la tierra o el primer israelita, si así lo quieres ver. Yo creo que va a haber suficiente tiempo en el trimestre para hablar de todo esto del diezmo, pero quisiera ahorita traer el punto, el asunto de que Dios nos dé dinero. ¿Para qué nos da dinero Dios? ¿Cuál es la razón? Antes de contestar esa pregunta, pastor, yo te quiero decir algo que para mí se me hace precioso, precioso. Dios en la Biblia, o la Biblia más bien, narra muchas experiencias, ustedes las han de saber, hermanos, pastor, de gente que le puso pruebas a Dios, Ah, sí, ¿verdad? El más fácil es Gedeón, sí, ¿verdad? Señor, que el vellón amanezca seco y todo mojado y y viceversa, ¿no? viceversa. Pruebas a Dios. ¿Te acuerdas de aquel que fue a conseguirle esposa Ah, a su amo, ¿no? A su señor sí. y La primera que me dé y a los que me debe beber a camellos. mí y a los cabellos. Y Dios respondía. Tú dijiste, el diezmo es un acto de fe. Yo creo que sí, pero personalmente, y esto ya es algo muy a título personal, ¿por qué creo yo en el diezmo, pastor? Porque yo he visto que Dios, en pruebas que le he puesto, porque la Biblia dice, probadme en esto, dice el Sí, Señor, Dios me ha dado de donde menos lo esperaba, wow. de donde menos lo esperaba, en cosas tan sencillas como unos zapatos para mi graduación, cuando grabé de la universidad, como unos zapatos nuevos y tan simples como la despensa del mes, como muchas cosas más. Sabes que me gustaría que al final, ya sea tú, yo, contáramos alguna experiencia que tengamos respecto a la fidelidad. ¿De acuerdo? ¿Te parece? Si quieres, Claro. esa parte la guardamos para el final porque Muy bien. va a ser interesante. Entonces, hermanos, quédense lo que queda de esta plática. ¿Sabes, pastor? A mí me llamó mucho la atención una cita que menciona Elena White respecto al asunto de las primicias. Ya ves Uh-huh. que en la parte de Deuteronomio, donde se habla de las bendiciones, se dice que el Señor va sí, a bendecir tanto que si tú guardas tus primicias para Él, pues el Señor va a bendecir todo lo demás que quede. Y me llamó mucho la atención la acción de apartar primero lo que es para Dios. Ese acto, qué bonito sería que todos tuviéramos el hábito de decir, ok, llega el recurso, que el Señor es el que está haciendo provisión, y entonces ya sea con tu familia, con tu esposa o uno mismo, apartar esa parte, o sea, tener ese tiempo físicamente,
de un momento definido en el cual uno aparta lo que es para Dios, para que el Señor lo bendiga y decir, lo primero de lo que estoy recibiendo, lo aparto para el Señor. ¿Cómo analizas tú esta parte? No, es que ese es un ejercicio espiritual, netamente, porque, ojo, y queridos hermanos, agradecería que coincidan conmigo, no se trata de cantidad, no Exacto, se trata, tengo definitivamente. mucho o recibo mucho o poco, es el hábito consciente de decir, esto, poco o mucho, es de Dios, y primero es Dios. Hace mucho, yo recuerdo, pastor, en la casa de mi abuelita había era una lámina, un impreso viejito, viejito, que hablaba de finanzas, de mayordomía. No sé si algún pastor se las regaló, no sé, pero lo tengo muy en mente. Era unos papás alrededor de una mesa, con eran como 4 hijos, ¿no? De aquel entonces, cuando todavía se tenían Era 4 muy hijos, era común. otra época. Estaban alrededor de la mesa y hay frasquitos con etiquetas, Ok. pero el cuadro, el pintor, quiso resaltar esto, ¿no? Los primeros 2 frasquitos tenían la etiqueta más grande y uno decía diezmo y ofrenda. Wow. Ajá, incluso por ahí se alcanzaba a ver uno que decía juguetes, ¿no? Entonces, es ese ejercicio no de cantidad, sino de prioridad. Y la lección mencionó, ¿verdad? En Mateo capítulo 6:33, ¿a quién buscar primero? El reino Buscar de primero las cosas Dios. de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Y practicando esto, o haciendo caso a esto, las, las respuestas de Dios vienen, los Sí, resultados de Dios. Y qué mejor que creer cuando lo has vivido, cuando lo has percibido, cuando has tenido la experiencia con Dios. Ahora, dar a Dios primero, en mi opinión, no es solamente apartar primero, ok. sino ¿para qué lo aparto? Y aquí retomo la pregunta de hace rato, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es el plan? Y creo que por ahí venía una cita, si tú la tienes, creo que a la mano, ¿no, pastor? Para bendecir a otros. Tiene el plan de ayudar, de poder ser bendición, de dar el alimento, de suplir las necesidades de otros. Has mencionado dos asuntitos que quiero retomar. El asunto de Mateo 6:33 me, me tocó mucho, pastor. Soy sincero, me tocó mucho y fue algo con lo que me identifiqué mucho en la lección. La parte en la que describe a quiénes Jesús les hablaba, específicamente el Sermón del Monte, quiénes escucharon a Jesús. Estaba investigando, ahí decía que era la gente común. Estaba investigando un poquito, me puse a leer sobre quiénes eran los que escuchaban a Jesús. Y sí, esa era la gente, te lo voy a decir, la chusma, es una de las traducciones. Así lo dice. Sí, la chusma. O sea, Ok. era, los que escuchaban a Jesús era así como que digo, quizá algún momento nos hemos identificado Sí, con claro, ese por supuesto. sector. Sí, ahora, esa traducción, nomás abriendo un paréntesis, no lo hace en términos despectivo por ser malo el traductor, ¿no? No, Es para no, entender exacto. el concepto. Es para entender, o sea, que entendamos quiénes eran los que seguían a Jesús, Claro. en el sentido de que qué sector de la población, y me llamó que la lección hiciera ese énfasis y dijera, los que seguían a Jesús obviamente se preocupaban por el asunto del alimento, por el asunto del vestido, por el asunto de la comida, lo seguían a Jesús, pero tenían sus preocupaciones. Y esa gente, a la gente que más lo necesitaba, ojo, digo, muchas veces nos hemos identificado en esa circunstancia nosotros también, a la que Jesús le dice, pues no busquen el vestido, no busquen el alimento, no busquen mejor el reino de Dios. Y lo demás Va a vendrá. venir por añadidura. Va a venir. Pero aquí hay algo, y aquí es lo otro que mencionábamos, la cita que te quiero leer al final también, o ahorita en unos momentos, de que para qué Dios nos da el dinero. Pero hay una pregunta que en la lección a mí me impactó, pastor. ¿Cómo aprendemos a confiar en Dios y sus promesas en tiempos difíciles, económicamente hablando? Tremendo, ¿no? Tremendo porque ahí es donde se tocan las fibras más sensibles. Exacto. Más sensibles. Posiblemente tengas alguna experiencia, pero pues a mí me ha tocado platicar en los años que llevo de ministerio, en más de una ocasión, pastor, le debo a Dios, así me lo han dicho, ¿no? Porque pagué las medicinas, Uy, porque tenía esto en la escuela, ¿no? Porque aquello. Es difícil y puede ser un punto incluso incomprendido
o incomprensible para muchos, incluso primeramente ajenos a nuestra fe. Incluso han de verlo como una religión grotesca, ¿no? Pero yo me quedo, pastor, con Malaquías. Probadme en esto. Y personalmente no me ha fallado el Señor. Nunca, nunca. Qué bendición. Y yo animo, ¿no? Seguramente alguien nos está escuchando que o está en esa situación de o a Dios o mi necesidad primaria. Prueba al Señor. No a la iglesia, no al pastor, no a nosotros en realidad. Es probar al Señor. Y a mí me encanta ver las historias de cuando el Señor hace milagros. Y yo lo creo porque creo en su palabra. Es impresionante cuando hacemos uso de la fe. Mira lo que dice Elena White. El dinero tiene gran valor porque puede hacer mucho bien. En manos de los hijos de Dios es alimento para el hambriento, bebida para el sediento y vestido para el desnudo y un medio de ayudar al enfermo. ¿Para qué nos da Dios el dinero? Para ayudar. ¿Para qué va a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunden? Para bendecir a otros. Exacto. Para bendecir a otros. Por ahí alguien dijo, dale valor a tu dinero. Eso es darle valor, no solamente cantidad, un precio, un costo. Es darle valor. Y qué bonito, ojalá y toda nuestros hábitos financieros puedan girar en torno a eso. Ayudar. Que también hay un frasquito que diga el prójimo, el otro. Que dice Santiago, ¿no? No le digas Dios te bendiga, ¿no? Al que tiene necesidad, sino dale algo. Dale algo. Si no, esa bendición no sirve de nada. Así es. Pastor, para ir culminando, cuéntanos algo que haya sucedido en tu vida o si tienes algún otro comentario, adelante. Sí, bueno, ¿puedo contar una experiencia? Sí, por favor. Tengo varias, gracias a Dios. Brevemente, la de los zapatos, yo mencioné hace rato. Venga, sí, porque nos quedamos con la duda. Mis zapatos nuevos. Pues tú sabes, pastor, y la gente sabe que estudiar en nuestras universidades representa un desafío, pero Dios provee. No quiero que nos quedemos con la idea. Siempre. Dios provee. Tu servidor llegó a estudiar y tengo el privilegio, mira, y lo digo no existe el orgullo santo, ¿verdad? Pero lo digo con mucha satisfacción y gratitud a Dios. De mi generación fui el único que salió sin deuda. Wow. Con cero pesos de deuda, ¿no? Y eso es una bendición. Llegó la época de la graduación, que previo a esto de los zapatos, Dios hizo otro milagro, ¿no? Porque lo que me faltaba, alguien lo depositó, nunca supe quién fue, ¿no? Nunca supe quién fue, alguien lo depositó, pero gradué. Pero para la fiesta de graduación o para la ceremonia de graduación, pues yo recuerdo que yo tenía mi traje y todo, lo que usaba, ropa normal, no ropa nueva para nada, pero mis zapatos, pastor, ya pisaba un chicle y sabía de qué sabor era, ¿no? Esto a la raíz de que también colportabas. Sí, claro, o sea, con esos zapatos yo creo que colporté el año anterior, el verano, el invierno anterior, y pues es muchísimo, ¿no? Un desgaste, sí. más el curso y las prácticas y tanto, ¿no? Entonces yo no tenía, por lo menos nunca tuve dos pares de zapatos, simplemente uno. Y bueno, el Señor contestó la oración de la deuda, pero yo quería zapatos nuevos. Tú sabes, tú me conoces, pastor, yo soy iba a decir un enfermo, pero no, un fanático de bolear zapatos. Me encanta bolear zapatos. ¿Cómo los tenías? Estaban viejitos, pero bien brillosos, bien limpios. Pero quería otros, necesitaba otros. Claro. Definitivamente sí. Y en esas fechas recuerdo que mi mamá me mandó un dinerito. Era poco realmente, no era mucho. Y yo recuerdo que pues lo usé para comprar 2, 3 cositas y había que dar el diezmo y la ofrenda. Siempre lo acostumbraba, pero esa vez dije, ¿y si no lo doy? Sí, mejor no lo doy esta vez para comprarme unos zapatos, aunque sean esos baratitos, pero que sean nuevos. Y esto se lo platiqué a alguien y esta persona me dijo, no, tienes que ser fiel, siempre. Ok, ¿se lo platicaste? Sí, se lo platiqué a alguien. Ese momento en el que estabas. Sí. Dije, me mandó un dinero a mi mamá, pero tengo que dar el diezmo, pero lo voy a juntar otra vez, otro día para quedarle de ver al Señor. Pero esta persona recuerdo que me dijo, no, primero es Dios. Una buena amistad, creo que siempre viene bien. Y le di a Dios. Recuerdo que yo trabajaba en la iglesia, ayudaba al pastor de la iglesia.
Entonces recuerdo que yo tenía llaves de la iglesia, entré y miré ahí los sobres de diezmo. Y como que le saqué la vuelta, ¿no? Primero. Pero lo tomé y fui al cuarto y ahí viene mi... Bueno, ojo, los sobres de diezmos vacíos. Sí, no, claro, no vayan sí. No, vacíos. O sea, sí. Los que la gente toma para llenar cuando llenar, entran. Sí, claro. Sí, no me malentiendan. Entonces lo tomé, lo llené y di mi diezmo. Coloqué mi diezmo en mi ofrenda y recuerdo que me fui a comer al comedor universitario. Regresando de la comida voy pasando y entonces me grita el preceptor. Jimmy, así me dicen allá, ¿no? Jimmy. Y pues, entro y me dice, mira, era el profe Armenta, Alonso Armenta. Claro. Y me dice, mira, estos, se los compramos al Freddy, a su hijo. Pero no le quedaron, míretelos, eran unos zapatos. Nuevos, nuevecitos y como me gustaban cuadraditos de aquel entonces. Y le digo, pues, ¿cuánto le debo? Me dice, no, quédatelos. Wow. Y Dios me regaló unos zapatos nuevos. Eso fue después de que fuiste por el sobre. Justo después de eso. Echaste tu dinero al sobre. Sí, el dinero estaba ya metido ahí en la Biblia. Yo siempre he traído Biblias con cierre. Okay. Ya estaba ahí listo, porque era viernes, me acuerdo. Y Dios ese mismo día me dio unos zapatos nuevos y me dio una gran lección que creo hasta la fecha sigue siendo de bendición. Es que los pactos bilaterales tienen que ver con fortalecer la fe y ver los cumplimientos de Dios en nosotros por nuestra fidelidad. Por su gracia, sí, pero Dios premia, me atrevo a decir eso, la fidelidad. Pastor, muchísimas gracias por compartir esta experiencia tan personal con nosotros. Hermanas, hermanos, pues platicamos sobre la escuela sabática, platiquen en casa también sobre la escuela sabática, con qué se quedan, qué aprendieron, qué es lo que más les ha impactado de esta semana. Bueno, yo no sé cuántos terminan una plática orando, pero yo creo que lo amerita, pastor. Por supuesto. ¿Te parece si nos guías en oración? Claro. Señor, te damos muchas gracias por esta semana, por la lección, que aunque ahorita no fue un repaso como tal, fue impresiones, una charla, una plática de lo que nos gustó, nos agradó, de la impresión. Pero rogamos que más allá de una plática, Señor, pueda ser una realidad. Que podamos comprometernos, serte fieles, honrarte, guardar tus normas, tus mandamientos. Y, Señor, tener un corazón desprendido, frugal, sabiendo que tú eres primero y que estás dispuesto a bendecir hasta que sobreabunde. Bendice a cada hermano, hermana que escucha, cada niño, niña, adolescente también, Señor. Bendice al pastor Contreras también y su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanas, hermanos, esto fue Platiquemos la Escuela Sabática. Nos escuchamos la próxima semana. Primeramente Dios. Saludos desde las oficinas de la Asociación de Chihuahua. Bendiciones.